Esto es Vive en Modo Terapia. Un espacio para pausar el ruido, escucharte y reconectar contigo. Respira profundo, acomódate y quédate. Soy Claudia Segrove y este es tu momento para volver aquí. Vive en Modo Terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar. Hola, soy Claudia Segrove y me da mucho gusto que estés aquí acompañándonos en Vive en Modo Terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar. Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas están viviendo, aunque no siempre sepan cómo ponerlo en palabras. Acompañar a nuestros papás en sus 60, entre el amor, los límites y aprender a estar presentes sin perdernos a nosotros mismos. Porque cuando nuestros papás llegan a esta etapa, algo se mueve dentro de nosotros. Empiezan las preguntas, las preocupaciones, a veces la culpa. Y muchas veces, sin darnos cuenta, pasamos de ser hijos adultos a sentir que tenemos que cargar con todo. De aquí quiero decir algo muy claro, desde el inicio. Acompañar no es cargar. En este episodio vamos a desmenuzar justamente eso. Cómo estar presentes para nuestros papás sin quemarnos en el intento. Cómo diferenciar el apoyo del rescate. Cómo evitar caer en el rol de padre o madre de tus propios padres. Y qué acuerdos pequeños pero poderosos pueden proteger la relación y también tu salud mental. Hablaremos de qué suele cambiar y qué no cuando nuestros papás entran en los 60. La salud, la energía, las prioridades y también nuestras expectativas como hijos. Exploraremos ese triángulo tan común y tan desgastante: la culpa, control y agotamiento. Y pondremos sobre la mesa límites sanos, sin frialdad, con frases concretas que sí pueden sostener. Si alguna vez has sentido que quieres estar para ellos, pero también necesitas estar para ti, este episodio es para ti. Encuentros con propósitos. Hoy, para profundizar y comprender mejor este tema, nos acompaña la doctora Ariana Ramírez, psicogerontóloga y psicóloga clínica, especializada en neuropsicología y psicogerontología. Ariana es docente universitaria y se dedica a enseñar cómo cuidar el cerebro y envejecer con bienestar, integrando la salud mental, la prevención y una mirada humana sobre el proceso de envejecimiento. Bienvenida. Un gusto como siempre. Quiero empezar desde lo humano. Muchas personas que nos escuchan sienten que algo cambia cuando sus papás cumplen 60, aunque no siempre saben explicar qué. Desde tu experiencia, ¿qué se mueve emocionalmente en los hijos cuando los padres entran en esta etapa? Creo que es importante primero mencionar que en general la relación de los padres con los hijos siempre está cambiando. Ellos se adaptan a nosotros, nosotros nos adaptamos a ellos. Lo digo así justamente y disculpando el ser autorreferente porque, por ejemplo, yo lo estoy viviendo. Si te soy muy sincera, me puse a retroceder, ¿cierto? Y dije, a ver, la relación con mi madre ha tenido sus altos y bajos, nos amamos, hay momentos en donde simplemente no nos toleramos, pero siempre estamos la una para la otra. Hay una relación que se cultiva desde que somos muy pequeños. Es verdad que en algún minuto nuestros padres son responsables en casi un 80% de la relación, pero en la medida que nosotros como hijos también nos vamos haciendo adultos, también comenzamos a adquirir un sentido de responsabilidad de, hey, las relaciones son de a dos. Entonces, lo que yo cultivo en determinado tiempo, en determinado momento con mi mamá, con mi papá, también depende de mis acciones, también depende de mi comunicación, de mi intención y de mi disposición. Cuando me llega este tema y me pongo a pensar qué cambios puedo estar viviendo yo con mi mamá personalmente, no siento como tal que hayan cambios, por lo menos de yo hija. Yo hija de sentirla diferente, no, porque en mi visión de cómo quería quizás en algún minuto ver envejecer a mi mamá,
quiero verla envejecer de una manera dinámica. No tengo intenciones de quitarle autonomía, no tengo intenciones de quitarle decisión. Me encanta seguir sintiendo que a veces puedo yo seguir siendo esa hija más pequeña y caer en que, ay, mamita, te quiero, te necesito. Pero cuando me puse a escucharla, creo que en ella lo que está cambiando es su percepción del sentirse más, y lo voy a expresar así, del sentirse más vieja. Considero es una estupidez porque ella se ve regia, estupenda, dentro de todo goza de muy buena salud, frente quizás a otras personas mayores que llegan a esa edad. Pero creo que a lo que aboca el tema aquí, el qué es lo que va a influir en cómo la relación padre-hijo cambia, viene con el significado que se establece desde una relación más temprana, mucho más temprana. ¿Cuál es el vínculo que yo de por sí, cierto, comencé a establecer casi desde mi adolescencia, me atrevo a pensar, con mis padres? Desde ahí es de donde se va a marcar cuál podría ser la expectativa respecto a cuando ellos estén en esta etapa y cuál va a ser mi actuar. Y entonces a veces se piensa que cumplir 60 significa automáticamente fragilidad, dependencia. Y otras veces se niega cualquier cambio. Desde la psicogerontología, ¿qué es lo que sí suele cambiar en esta etapa y qué cosas no necesariamente cambian? Más que pensar que vienen cambios irreversibles, el pensamiento tiene que ser a que tengo que estar preparado para cualquier cambio. Esto desde la dinámica individual, es decir, desde la persona que envejece y cumple años, simplemente y llega a esta etapa de que sí, mi cuerpo sigue envejeciendo, de que quizás así como en algún minuto pasó cuando pasamos de los 20 a los 30 o de los 30 a los 40 y que también como que sentimos un remesón y dijimos: "Uy, ya me llegó el viejazo", ya, okey. Este viene a ser como un segundo, un tercer remesón, simplemente, que voy a ser sincera, creo que se siente más por la significación y la valoración cultural, por el sentirse casi como que te respira, pero socialmente te respira así como de que: "Oh, vas a cumplir 60". ¿Y qué? ¿Y voy a cumplir 60 y qué? Lo único significativo y real frente a que voy a cumplir 60 es que la ley, por conceptualizaciones que le resultan fáciles de definir, me va a calificar o me va a etiquetar como una persona mayor. Yo no voy a dejar de ser yo, ni por tener 40, ni por tener 50, ni por tener 60, ni 80, ni no, pero es difícil no dejarse influenciar por esa presión social, por esa significación social, de que, ay, es que ya tienes 60, tienes que cuidarte. Siempre me he tenido que cuidar. Siempre hemos sido seres humanos frágiles, siempre hemos estado propensos a enfermedades, pero eso también, eso no solamente te lo determina la edad, eso también te lo puede determinar un poco el tipo de trabajo que tú tienes, las actividades que realizas, el estilo de vida que tú llevas, no está por cuántas vueltas al sol ya he dado. Y lo siguiente que tiene que haber de preparación individual, tiene que haber una preparación o una instancia, una disposición de preparación familiar, justamente en el sentido de que estas significaciones sociales no estigmaticen a la persona en su proceso individual. O sea, te voy a insistir en la idea. Mi mamá va a cumplir 60 y es eso, va a cumplir 60. No, no se está haciendo más vieja, no se está haciendo más frágil, no se está haciendo más débil, no está perdiendo la memoria, pero por lo menos mi objetivo como hija, y es algo que también lo hemos conversado con mi hermana, que nosotras somos nosotras tres solamente. Entonces, mi objetivo como hija es que ella haga todo lo que quiera, que ella haga todo lo que sienta que puede hacer hasta que me pida ayuda, si es que realmente hay algo en lo que yo tenga que apoyarla como tal. No tengo intenciones de quitarle autonomía, no tengo intenciones de quitarle funcionalidad. Entonces, lo que tú me estás explicando es que muchas veces el hecho de tener ese número en la cabeza de 60 es lo que nos limita. Y como hijos o como personas cercanas, también empezamos a quererles quitar esa autonomía desde el miedo. ¿Es así? Sí, nos dejamos mucho influenciar por la significación social y cultural que ya existe, que lleva existiendo hace mucho tiempo. Y eso tiene que cambiar.
envejecer no significa dejar de funcionar, envejecer no significa fragilidad. Entonces, es importante primero que se elabore y segundo que se respete, llegado el momento, el significado de envejecimiento, pero dentro de mi familia. En mi familia envejecer es cumplir años. No tiene que ver con ser frágil, no tiene que ver con perder autonomía, no tiene que ver con que, ay, es que pobrecita. No. Entonces, uno de los temas más delicados es cuando el acompañamiento se transforma en rescate. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que ya no estamos apoyando, sino asumiendo un rol que no nos corresponde? Aquí ocurre algo que es muy interesante y que quizás no en todas las familias ocurre de la misma manera. Sí es verdad que, voy a decirlo así, no necesariamente asociado al envejecimiento, te insisto. A mayor edad aumenta la probabilidad de correr ciertos riesgos. Pero es un tema de probabilidad, ¿ya? Insisto que hay factores tanto genéticos, familiares, sociales o como de estilo de vida, ¿verdad? Que también influyen en esto. Hay personas que lamentablemente, por cosas de coincidencia, accidentes, el destino, como lo quieras ver, ¿cierto? Justamente los inicios de su proceso de envejecimiento, legalmente hablando, envejecimiento, esto de cumplir los 60 o cumplir los 65, viene acompañado de nuevas enfermedades o nuevas patologías o algún accidente, ¿cierto? Alguna situación, evento en salud que de alguna manera, ¿cierto? Intensifica el que la familia signifique de manera más frágil y disfuncional este envejecimiento. Y ahí es donde, más que el concepto de rescate que utilizaste, ahí es donde se cruza la línea de la sobreprotección, el sobreproteger, que no es muy distinto a lo que ellos como padres quizás en algún minuto hicieron cuando nosotros éramos más pequeños. Proteger no es malo, cuidar no es malo, pero cuando yo comienzo con ese amor, con esa protección, a invalidar al otro, ahí tengo que darme cuenta que crucé una línea. O sea, cuando el otro me está diciendo, puedo hacerlo solo o quiero intentarlo solo, y yo insisto en que no, ahí estoy casi violentando su funcionalidad. Estoy transgrediendo su individualidad y su autonomía. Aquí la clave es escuchar. Sí, pasó algo, hay un evento que remeció a la familia, quedamos todos saltones, como se dice, quedamos todos con esa preocupación innata, como de que casi que lo perdimos, pero pasó, va a seguir pasando. La idea es que llevémoslo a mejorar. Envejecer no significa también necesariamente de que, ay, tiene que tener una vida tranquila. Aquí hay un punto clave que pasa también con algunas personas que desde lo legal, ¿cierto?, envejecen y jubilan. Esa idea cultural, errada, por cierto, de que no, si yo voy a descansar cuando esté viejo, no, si yo voy a descansar a los 60, no, si yo voy a descansar cuando jubile. Cuando no tienen idea de lo que es descansar, no saben descansar y es peor todavía y se cultiva esa idea en la familia de que no, es que tiene que descansar. No tiene que descansar, no sabe descansar. Se deprime porque no sabe no funcionar. No le quiten funcionalidad. Ese es un punto muy, muy clave. Ahora, te insisto con la idea. Eso, por ejemplo, en el plano de las personas que suele venir el envejecimiento, este punto inicial de envejecimiento, con algún evento en particular asociado. Hay otros que, por ejemplo, no pasa nada, no hay ninguna enfermedad particular, no hay ninguna gravedad, ningún accidente, ni nada por el estilo. Y esto solamente se da porque la familia, a veces uno o dos miembros normalmente de la familia, generan un discurso de miedo, pero por experiencias de terceros, que eso también se da bastante por experiencias de terceros, es decir, no es que a la mamá de una amiga le dio un ataque. Sí, pero la mamá de tu amiga era una fumadora desde los 14 años y tu mamá en su vida ha tomado un cigarro, por ejemplo. Y entonces nos empezamos a contar historias que no nos pertenecen y coartamos libertades de papás, porque por ese miedo empezamos a sobreproteger. Creo que en terapia parece mucho ese triángulo de culpa, control y agotamiento. O estás como muy al pendiente de tus papás
¿Cómo se construye este ciclo en la relación con padres que envejecen? ¿Y por qué es tan difícil salir de ahí? Ese es un punto muy interesante porque, a ver, el cuidar de alguna manera en la persona que está, vamos a decir, en la persona que está enferma. En este caso, envejecer como tal no es una enfermedad, pero cuidar a una persona que tiene cierta necesidad, a la persona que tiene la necesidad, aparece la figura del beneficio secundario. De alguna manera, cuando nosotros cuidamos, ¿cierto? Le facilitamos, por así decirlo, el mundo. Este tipo de dinámicas no se crea de la noche a la mañana, eso es el primer punto a considerar. Por eso también uno tiene que ser muy consciente de cuáles son sus acciones, cuál es el objetivo de sus acciones y cuáles son los límites que quizás en algún minuto sería importante poner. ¿Qué costo emocional paga el hijo adulto o la hija adulta cuando no se permite poner límites? Por miedo a eso de sentirse que va a ser mal hijo o mala hija. Aquí lamentablemente hay de todo un discurso diferente, porque, no es mentira mencionarte, ¿cierto?, que, hay algunos padres que también hacen un poquito de abuso, por así decirlo, de su condición de salud. Estas situaciones que se dan en la vejez son situaciones, por lo general, son patrones que se repiten. Por eso pongo énfasis en que dependiendo de la relación que uno cultive con su padre desde la adolescencia en adelante, cuando a ti te comienza también a tocar ser más adulto y tienes que comenzar a establecer límites, pero pasa lo mismo que con la metáfora del cuando esté viejo voy a descansar. Ellos son padres eternos que cuando no tienen la oportunidad de ser padres no saben qué hacer. Se olvidaron de ser pareja, se olvidaron de ser mujer, se olvidaron de ser un hombre, se olvidaron de ser individuos. Claro, y tocas un punto muy importante porque con base en lo que tú me estás diciendo y nos estás expresando, quiere decir que no es que la dinámica familiar a partir de los 60 o de que nos convirtamos en adultos mayores, se tiene que empezar o se debe de empezar a trabajar. Esto es un trabajo que viene muchísimos años antes y que obviamente después de estas etapas, pues sí a veces nos hacemos más conscientes de ello, pero es importante ser preventivo y no correctivo. ¿Es así? Ser preventivo y no correctivo, sí, de todas maneras. Un ejemplo más concreto, y esto te lo comento de un caso, de hecho, que estoy recordando. Y que yo creo que para el que nos escucha no le va a ser ajeno, de hecho, porque uno comienza a escuchar este podcast, y cierto, y comienza a ver recuerdos de sí, yo también lo viví más o menos así. Ella, 21 años, saca de cuenta. Ella acude con su mamá. En este plano, yo la tengo que tratar como adulta legalmente, pero siempre tengo la cordialidad porque obviamente entiendo que ellos no vienen a consulta bajo las mejores circunstancias y si viene acompañada por la mamá, entiendo también que hay un vínculo de confianza, ¿cierto? Es lo primero que podría pensar. Y cuando la voy a hacer pasar, yo le pregunto siempre, ¿quieres entrar sola o quieres entrar con tu mamá? Y ella me dice, no, quiero entrar con mi mamá porque necesito que escuche. Me dejó peinada para atrás, así como de que, ¿qué pasó? Que me perdí, no he empezado y ya estoy perdida. Ella, como hija de 21 años, ya tenía la película más o menos clara y ella sabía que tenía que trabajar la relación con su mamá porque a su mamá le estaba costando mucho comprender la nueva dinámica que ella tenía ahora en su vida adulta, porque ella era una mujer de 21 años que estaba estudiando, que estaba trabajando y que estaba tratando de tener, dentro de los pocos tiempos que tenía, un poco de vida social. Había comenzado a tener problemas en la casa con su mamá porque ella tal parece que su estilo era como de hogar. Entonces, cuando ella tenía oportunidad, algún tiempito para ella se quedaba en casa. Ese era el tema. Ella se quedaba en la casa. Pero mira un poco lo absurdo de lo que te voy a comentar. Y ella tenía discusiones con la mamá porque la mamá le decía que ella tenía que salir, que ella era joven y que tenía que vivir, que ella tenía toda la vida por delante y que tenía que aprovecharla. Y ella en su cabeza era,
paso fuera de la casa 20 horas al día, casi me decía. O estoy estudiando o estoy trabajando. No me faltan amigos porque los veo en el trabajo y en la universidad. Pero cuando quiero estar en mi casa, quiero estar en mi casa y descansar. Y eso la mamá no lo comprendía, o sea, como que le costaba un poco decir, es que estás joven y es como, sí, estás joven, pero es joven, trabaja, es una adulta responsable, o sea, qué buena hija tienes, le decía yo. Claro. Y fíjate, esta manera de encararlo la hija fue poner límites sanos. Ella me utilizó un poco más como su pilar de apoyo, pero yo estaba totalmente de acuerdo con la estrategia en realidad que ella abordó. Se lo comenté después. Le di a ambas a entender que era justamente una etapa de adaptación, en donde para ambas iba a ser extraño el comportamiento de una de la otra, pero que lo iban a tener que saber tener conversaciones incómodas, iban a tener que llegar a acuerdos, iban a tener que tenerse paciencia para tolerar cosas, les pareciera o no les pareciera. Bueno, ahí ya después ahondando, por ejemplo, me salió esto de que la mamá conoció, por ejemplo, a su esposo a muy temprana edad, casi a los 13 años, y se casaron muy jóvenes. Entonces, si te das cuenta, ya desde ahí, ya uno viene con sus papás, ¿cierto? Mediando una relación, estableciendo límites, estableciendo funciones, estableciendo roles. Eres mi mamá, pero eres mi mamá hasta aquí. Y siempre vas a ser mi mamá y por tanto quizás siempre te voy a necesitar, pero te voy a necesitar bajo, de alguna manera, cuando yo estime conveniente que te necesite. Y también por el otro lado, sí, soy tu mamá y siempre voy a ser tu mamá, pero quizás no siempre tampoco voy a estar a disposición como tu mamá, porque también soy mujer, porque también tengo mi vida, también soy una persona que quiere hacer cosas. Entonces, ahí es muy bonito en ese establecer límites cuando ambas partes se van dando cuenta que son individuos. ¿Y para qué esperarte a que haya crisis, no? Porque cuántas veces no hablamos de los temas ya hasta que los tenemos aquí. ¿Por qué es tan importante hablar antes de salud, de finanzas, de red de apoyo, Ariana? Porque te permite estar preparado. Ese es el tema. La información siempre te permite estar preparado. Mira, te lo voy a colocar en un ejemplo muy personal. Yo te dije, cierto, mi mamita está próxima a cumplir 60. A la fecha, Claudia, jamás me he preocupado excesivamente, voy a decir, de lo que respecta a la salud de mi mamá. Por ejemplo, yo jamás le he sacado una hora al médico. A no ser que ella me lo haya pedido porque derechamente está ardiendo en fiebre y no le da para agarrar el teléfono, por ejemplo. Y ahí yo sí, mamá, te voy a sacar una hora. Ok. Pero en general, siempre hasta la fecha ella se ha administrado en lo que respecta a su salud. Sus medicamentos, sus citas médicas, sus controles. Ella sabe cuándo le toca, cuándo no. Ella a mí, el trato al que nosotras llegamos, avísame, como manténme informada, porque, por ejemplo, ella tiene una condición crónica, ella no tiene tiroides. Entonces, la doctora especialista que ella ve, por ejemplo, por esta condición en donde ella no tiene tiroides, ella tiene que ver a la doctora cada 3 o cada 6 meses. Pero han ocurrido situaciones en donde ella tuvo una desregulación hormonal, por ejemplo, como yo estaba al tanto de cuándo venía su chequeo, cuándo fue el último, mamá, ¿sabes qué? Me da la idea que esto que te está pasando puede ser producto de la pastilla. Entonces hay que entrar a hacer un chequeo, hay que entrar quizás a consultarle de nuevo a la doctora. Y es como, sí, puede que tengas razón, hay que volver creo que sería carta, volver a verlo, sí, mejor, pero no más allá de eso, porque así yo sé si ella necesita algún medicamento simplemente, cómo yo la podría colaborar, ¿cierto? Estoy informada de su condición de salud, pero no intervengo más allá, salvo que sea que haya una crisis o una situación en particular. En caso de alguna emergencia también tenemos todo visto de cómo proceder. Con esto nos hablas que también es menester tener acuerdos mínimos entre familia, ¿no? O sea, saber qué hacer en caso de emergencia, identificar tu red de apoyo para que el cuidado no caiga en una sola persona, porque si no, el cuidador primario termina volviéndose loco. Y entonces, para cerrar, me gustaría que nos dejaras una idea clave. Si una persona que nos está escuchando hoy
quiere acompañar a sus papás con amor, pero sin perderse a sí misma, ¿qué tendría que recordar, Ariana? Creo que aquí el comentario que siempre he hecho a mis pacientes cuando hablo de pacientes que normalmente cumplen esta función de cuidadores es, te recuerdo que tu papá es adulto, te recuerdo que tu papá, te recuerdo que tu mamá te trajo al mundo, te hizo cargo de ti, se aseguró años de que estuvieras vivo. Creo que puede hacerse cargo de él mismo. Creo que puedes apoyarlo, creo que pueden comunicarse, pero sin caer en apropiarse de los cuidados, sin caer en quitarle autonomía, sin caer en quitarle funcionalidad. Tus papás son adultos, pueden hacerse cargo de sí mismos y tienen que hacerse cargo de sí mismos porque son adultos. Eso es lo que define un adulto. Un adulto puede hacerse cargo de sí mismo. Hay condiciones que pueden darse en donde este adulto requiere un poco más de apoyo, de cuidado o de asistencia. Sí, puede darse, pero todo en su justa medida también. No que te consuma la vida. No, eso no puede ser. Ningún adulto puede consumir a otro. Eso no puede ser. Y si llegase a ser en un caso muy extremo, esa es la situación, recuerda que hay más adultos. Recuerda que puedes llamar a más adultos para no lidiar con la situación tú sola. Y estos más adultos, ojo, no van solamente desde la familia. Aquí entra el vecino, aquí entra la comunidad, aquí entra a veces también algunas instituciones, los amigos, pero hay más adultos también. Pero el primer adulto al que tienes que reconocer es a tu papá. Tu papá y tu mamá son adultos. Siempre se cuidaron a sí mismos. No hay por qué hacer diferente la situación porque cumplieron 60, 65 o 70. Y si tienen una condición de salud un poquito más especial o particular, tiene que haber un plan para que sea mediada, para que sean mediados los cuidados, para que sea mediada la protección, para que, insisto, entre adultos no se absorban. Ay, Ariana, muchísimas gracias por poner palabras y claridad a algo que muchas personas viven en silencio. No es un tema ajeno para nadie. Creo que pediría a todo el que escuche que haga un momento de reflexión. Da lo mismo la edad que tengas. Reflexiona respecto a que la relación con tus papás, con tu mamá, con tu papá, jamás ha sido una relación estática. Al contrario, siempre ha cambiado. Tu mamá antes no era de la misma manera que ahora y no va a ser igual más adelante tampoco. Entonces, tratar de estar preparados para estos cambios, entender que estos cambios se tratan con comunicación, con acuerdos y con amor, con el mamá te necesito, mamá te quiero, hija te necesito, hija te quiero, y el estar. Pero hagan esa reflexión, las relaciones no son estáticas, todos los días cambian. Entonces, frente a momentos de crisis o etapas en particular, lo importante es estar preparado, porque viene un cambio, pero no tiene por qué ser una crisis. Pues muchas gracias, Ariana. Te agradezco el espacio, Claudia, como siempre. Acompañar a nuestros papás en sus 60 no es una tarea sencilla. Implica mirar cómo cambian y también mirar todo lo que se mueve dentro de nosotros cuando eso ocurre. A veces aparece el amor profundo, otras veces el miedo, la culpa, el cansancio, y todo eso también merece ser escuchado. Acompañar no significa cargar ni renunciar a tu vida, ni convertirte en quien sostiene todo. Significa estar presentes con conciencia, reconocer hasta dónde sí y hasta dónde no. Entender que los límites no rompen el vínculo, lo protegen. Y que cuidar tu salud mental no te aleja de tus papás, te permite seguir cerca sin agotarte. Si hoy te llevas una sola idea de este episodio, que sea esta. Puedes amar profundamente y al mismo tiempo cuidarte a ti. No son caminos opuestos, son procesos que se necesitan. Si este episodio resonó contigo, si te ayudó a sentirte menos solo o sola en lo que estás viviendo, te invito a compartirlo con alguien que también esté acompañando a sus padres o que quizá aún no sabe cómo poner en palabras lo que siente.
Y si quieres seguir teniendo estos espacios de pausa, reflexión y cuidado, síguenos en redes sociales como @tuterapiamx, donde seguimos construyendo comunidad alrededor de la salud mental, emocional, los vínculos y el bienestar. Y si hoy sientes que necesitas apoyo, recuerda que no tienes que hacerlo solo o sola. Puedes agendar tu sesión en www.tuterapia.com.mx. Gracias por escucharnos. Soy Claudia Segrove y nos encontramos en el próximo episodio de Vive en Modo Terapia. Y como siempre decimos, vivir en modo terapia no significa vivir en crisis. Significa elegir vivir con conciencia. Gracias por darte este momento. Recuerda, pausar también es parte del proceso. Soy Claudia Segrove y fue un placer acompañarte. Si este episodio resonó contigo, suscríbete, compártelo y envíanos tus preguntas o historias. Nos escuchamos muy pronto. Cuídate y vuelve a ti. Vive en Modo Terapia, un espacio seguro para pausar, sentir y sanar.